¿Cómo estás? Buenos días. Hoy es viernes, es 28 de marzo y estamos con un programa frente a nosotros, unos minutos que pueden hacer la diferencia en cómo están tus hijos, qué tan tranquila estás tú, hablando de las mamás y todos los papás y abuelos que están hoy aquí con nosotros. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a platicar algo muy interesante para todos. Vamos incluso a aplicar mucha de la información que hoy escucharemos en nuestra propia experiencia. Vamos a, digamos que a revisar qué tal andamos con el lenguaje, con la percepción, con la atención, con la audición, qué tal escucho y qué tal me doy a entender y me escuchan y me entienden. Hoy el doctor Felipe Paulo, que es experto en comunicación, médico audiólogo, especialista en otoneurología y foniatría, nos va a acompañar como lo ha hecho en muchas ocasiones y yo quiero que lo aprovechen. Mamás que tengan niños que no hablen, que hablen chiqueado, que pronuncien pero no se escucha bien, que no se le entiende. Aquellas niñas y niños que parece que no te escuchan y que tú puedes decir, es que no me oye, yo creo, porque no voltea. Hoy vamos a platicar de ellos, de los problemas más comunes en el consultorio de un especialista como el doctor Felipe Palma y de lo que los padres de familia podemos observar, dar cuenta y entonces que eso sea el detonante para poner en la agenda una cita, para llevar a nuestro hijo por un diagnóstico, por una revisión de especialidad. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? Muchas gracias, buen día. Al contrario, gracias por la invitación y un gusto enorme volver a estar aquí. Hemos hablado del tema, usted nos ha instruido sobre este asunto de el oído, cómo escucha el niño, para que pueda entonces hablar, porque pareciera como que a los papás lo que nos interesa es que hablen y que ya podamos pasar a esta parte, cuando en realidad los bebés se comunican también de otra manera. Lenguaje no es nada más hablar, y eso lo hemos comentado en varias ocasiones. El lenguaje es un medio de comunicación, y no es solamente por medio de palabras. Ahora, para lograr esa parte final de expresar en palabras, en efecto debe haber sucedido todo un proceso. Ahora, yo le dejaría también, ya ves que me encanta dejar pensando un poquito. ¿Eso? De primera instancia, es frecuentísimo que nosotros digamos que nuestro hijo, que nuestro familiar, y esto es aplicable también en adultos, podemos decir que casi siempre estamos seguros que mi hijo oye bien porque yo le hablo y voltea. Y yo les diría que yo podría tener por completo perdido un oído y de todas maneras voltearía. No sirve como parámetro de normalidad una conversación. Ahora, no basta con escuchar, en este caso palabras, sino hay que manejar y procesar esa información para generar una respuesta, que al fin y al cabo ese es el lenguaje. Yo siempre les digo que no es importante, tal vez que un niño diga perfecto una palabra, agua, si no sabe realmente lo que es agua. Es decir, repetir por repetir, decían mis profesores, eso lo hace un perico. Es decir, decir una palabra sin saber que está comprendiendo y que está analizando ese concepto, no me sirve de nada. Un niño que me diga precioso la palabra áspero, después de un mes de terapia, y mire qué bonito dice la letra S, y mire qué bonito dice la R, si yo le doy la instrucción a mi nene y le digo, a ver chiquito, por favor ve al otro cuarto y me traes las 3 cosas más ásperas que te encuentres, aunque lo diga precioso, no me sirve. Ese proceso se empieza a enseñar desde bebés. No empezamos a pedirle al niño que repita mamá, agua, bibi. Otra vez caeríamos en lo mismo. Hay que enseñarle desde conceptos y repito, eso se empieza desde bebé, no es hasta que ya estamos en kinder. Yo quiero aprovecharlo, doctor, con su instrucción, con su orientación, las mamás que nos estén escuchando y los papás que nos vean incluso por internet, pues comiencen en este momento a hacer sus preguntas. Vale la pena que estos casos muy particulares, que algunos de ellos serán los más comunes, puedan servirnos para ilustrar
lo que ocurre sobre todo en este espacio doméstico, así cortito, ¿no? En el auto, en la casa, cuando es quizá no papá ni mamá, puede ser la abuela o la hermana que se da cuenta de lo que está ocurriendo ahí con su hermano, ¿no? Tanto en el lenguaje hablado como en la audición. Nuestros teléfonos listos para ti. Saludo y abrazo desde México a toda nuestra comunidad en Estados Unidos que nos escucha por la cadena Cable Radio Network, en el canal de audio que nosotros tenemos como Radio Mujer Internacional. Diles a tus amigos en los Estados Unidos que si tienen contratado este sistema de cable nos pueden encontrar en el canal de audio como Radio Mujer Internacional. Y también este abrazo fuerte va para nuestros amigos en Austin, en Texas, que nos sintonizan por el 95.1 FM. Para ellos estamos en vivo, así que un saludo. Esta es nuestra página web. Tómala, chécala, es más, ni la apuntes, vete directo si tienes una computadora en tu navegador, www.radiomujer.com.mx. El punto MX es importante para que puedas llegar donde nos encontramos, puedas ver en la pantalla lo que está ocurriendo aquí en vivo, hoy en la cabina, con la visita del doctor Felipe Palma. Paulo, regresaremos con él después de esta pausa. Toño Oregel nos controla ahora en esta parte del audio. Viene muy guapo, me distraje, ¿se notó? Me distraje. Grecia Moya, productora del programa, ¿será que es viernes? También viene muy guapa. Brenda Tapia, guapísima, siempre, hoy más. César Paz, no lo alcanzo a ver, pero yo creo que también viene muy guapo, como el doctor y como yo, y como tú seguramente. Quédate con nosotros, disfruta este programa de hoy. Son las 10:19. Por guapos se me pasó que escucharas la cápsula de cómo puedes contactarnos. Estamos en el Facebook, búscanos en Club de Mamás también. Ahorita de hecho en la mañanita puse que corrieras la voz porque siempre habrá alguien que el tema de hoy sea para este alguien y que nosotros podamos comunicarle. Ahorita, si le prendes a Radio Mujer, te vas a encontrar a un especialista en audición, en lenguaje. Está con nosotros el doctor Felipe Palma Paulo. Y ahí ya comienzan. Voy a dar un tiempo para que estos testimonios, preguntas de mamás se puedan sumar a la plática, doctor. Pero bueno, comenzó diciéndonos algo que es cierto, que no se basa únicamente en poder hablar, la comunicación y el lenguaje con los hijos. La entrada, el desarrollo del lenguaje es el resultado. Yo siempre pongo el ejemplo. Imagínense, las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, imagínense que todo lo que aprendimos en nuestra vida, todo lo que hemos aprendido hasta el momento, ha entrado a nuestro cuerpo por alguno de nuestros 5 sentidos, ya sea de manera individual o de manera combinada. Pero no ha habido otra posibilidad de que nosotros metamos esa información si no es porque alguna vez vimos ese estímulo o porque escuchamos ese estímulo o porque tocamos nuestros 5 sentidos. La combinación de esos estímulos es lo que me va a dar la posibilidad de integrar esa información, hacer como una base de datos y poder generar una respuesta. Ahora, a veces, y no es por minimizar, a veces no le damos el peso que implicaría no escuchar. Y no escuchar perfecto, no oír un estímulo perfecto. Imagínense que gracias a que nosotros escuchamos, podemos integrar un concepto que estamos viendo, tal vez se me ocurre un río, escuchar cómo oye el agua correr, integrar toda esa información, tal vez si tenemos la oportunidad de tocar el agua. Toda esa información, ese es el resultado que nos va a dar la posibilidad de tener esa base de datos y poder definir el concepto del cual estamos hablando. Ahora, ¿cómo le enseñamos las cosas a nuestros bebés? Generalmente, la enorme mayoría de las veces como papás, nos centramos solamente en imitar y en pedirle que repita. Como les comento, nos paramos enfrente del bebé y le decimos, di bibi. ¿Y qué aprendió realmente? Di agua, di leche, di mamá, di papá.
¿Cuántas veces con nuestros bebés no nos ponemos a jugar con ellos y les decimos, a ver, hazme unos ojitos? Uy, qué lindos ojos, qué chulos ojos. Después de quién sabe cuántas repeticiones, el niño aprende y asocia que cuando me pidan ojitos tengo que cerrar los ojos y la familia se derrite en abrazos y en besos. ¿Qué pasa si a ese mismo bebé, en edades posteriores, le pregunto, a ver mi niño, enséñame con qué ves? Y viene la pregunta, ¿y cuándo le enseñé las funciones de las cosas? Y viene la pregunta, ¿y cómo le enseño esos conceptos? Ahora, resulta que este desarrollo del lenguaje y este concepto verbal es el que nos sirve de base para la lectoescritura. ¿Qué sucede entonces? Que si no está perfectamente formado ese lenguaje verbal, voy a empezar a escribir con fallas. Hay muchísimas cosas que hay que dar seguimiento. Se tiene que estar perfectamente consolidado ese aspecto verbal, porque si no, entonces, a la hora que empiece a escribir, a la hora que empiece a leer, a la hora que empiece a copiar, a la hora que empiece con cálculo, voy a tener fallas. Doctor, ¿qué sucede? Porque escuchándole, pues pienso en los papás, ¿no? Me pongo en este lugar también y pregunto, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a que desarrolle todas estas habilidades? Sí entiendo que a través de la estimulación, que yo mismo voy a seguir aprendiendo, pero esto que es tan básico, que además yo creo que oigo bien y yo creo que hablo bien, es más, nunca me lo habría cuestionado, y entonces por eso, pues esto es lo que yo le enseño a mi hijo, ¿sí? Mi hijo está aprendiendo en base a lo que yo soy y lo que yo sé. ¿Qué tal que ni oigo bien, ni hablo bien, y tengo problemas de comunicación, de lenguaje? ¿Cuántas veces no es confundido un problema de atención con un problema de audición? Pues usted me lo dirá. Usted me dirá también, imagínense en la escuela, los profesores, ¿cuántas veces tachamos a nuestros alumnos? Es que es muy distraído. Es que solamente levantándole la voz voltea y atiende. ¿Y si no escuchara? O sea, tú asumes de inicio que no te quiere poner atención. Es muy frecuente. Sí. Es muy frecuente. Que es un niño que tiene problemas de conducta porque su actitud es terrible porque cuando yo le hablo no voltea. Cuando evaluamos la audición de una persona, niño, adulto, lo que estamos haciendo es identificar qué intensidad es la necesaria para obtener una respuesta en sonidos. Un estudio normal no debe pasar de 20 de intensidad. La unidad es decibeles. ¿A cuánto hablamos? Una conversación como la que estamos teniendo sucede en promedio entre 40 a 70 decibeles. ¿Qué querría decir esto? Que si mi niño necesitara, en lugar de esos 20 máximo, necesitara 30 para captar un sonido, eso ya es un problema. Superficial, pero es un problema. Pero ese 30 sigue siendo menor que el 40-70 de una conversación. Entonces, podría captar una conversación, mas no quiere decir audición normal. Esto está perfectamente descrito. Imagínense, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos enfermamos de garganta, que sentimos los oídos tapados y estamos vueltos locos o ahí masticando chicle o tomando líquidos con popote, moviendo la boca hasta que truena? Yo les pondría, piensen cómo oyen mientras no truena. Mientras estamos malitos de la garganta y mientras está el oído con la sensación de oído tapado, no estamos sordos, pero no oímos perfecto. Pongan eso en un niño que todavía no me puede decir, oye mamá, tengo los oídos tapados. Imagínense todas las alergias y todas las infecciones de garganta constantes que pudieran estarse comportando así. Ahora pongan eso en un salón de clases. Imagínense ustedes escuchar así, con esa sensación de eco, con eso completamente tapado, diario en la escuela durante meses. Sí, una audición limitada. Exacto, es desventaja. Y gran desventaja cuando además el entorno es muy ruidoso, porque pensé en un salón de clases donde todos están hablando. Imagínense cuando de repente se nos hace muy fácil, lo mismo se aplica para problemas de la vista. ¿Cuántas veces no como papás de repente le decimos, bueno, pues siéntate en la primera fila para que no haya problema? Bueno, siempre y cuando el profesor no se le ocurra caminar por todo el salón. Porque ya después de la tercera fila ya no oíste. Exacto.
Sí, porque en el tema de la vista, pues el pizarrón no se te va a mover, pero en el del oído, el profesor sí. Y aparte hay compañeritos que están hablando y aparte hay que considerar el eco del salón, si hay reverberación, si no hay reverberación. Ajá. ¿Qué pasa con las familias gritonas, doctor? No necesariamente estamos hablando de que tienen problemas de la audición y por eso gritan, ¿verdad? No necesariamente. Son hábitos también, exacto, hasta geográficos. Sí. Pero sí habría que sospechar de problemas del oído. ¿Cuándo, doctor? ¿Cuáles son las situaciones en donde realmente podemos poner nosotros atención ahí? Si nos vemos a un bebé, planteemos qué sucede en un bebé. Hay desarrollo normal en habilidades auditivas. Lo primero, yo debo de tener evidencia de que ese bebé responde a estímulos, lo que nosotros dentro de la especialidad le llamamos ausencia o presencia de sonido. Es decir, de repente el niño está llorando y entra alguien y deja de llorar. Perfecto. Posiblemente respondió a ese sonido. La segunda etapa es búsqueda del sonido. Ese bebé ya no es nada más que nos percatamos que respondió al sonido, sino debe de buscar de dónde viene ese sonido. La tercera etapa, ubicación del sonido. Ya no es nada más buscar, sino si alguien abrió la puerta a la derecha del bebé, el niño volteó hacia la derecha. En etapas posteriores, detallitos tan sencillos, es sumamente frecuente que los papás de repente me dicen, es que me enteré del problema de audición de mi niño cuando contestó el teléfono, porque levantó, se lo puso en un oído y dijo que no era nadie, y de repente se lo pone en el otro oído y resulta que sí era alguien. Las enfermedades clásicas como sarampión, como varicela, como rubeola, como paperas, es relativamente frecuente que una de sus complicaciones sería la pérdida unilateral por lesión de oído interno. Entonces, es muy fácil que se nos vayan los problemas en ese sentido cuando tengo ese antecedente. Es muy frecuente que aquellos bebés que estuvieron en terapia intensiva neonatal, en cuidados intensivos neonatales, por esa falta de oxigenación, por los medicamentos que pudieron haber recibido, pudo haber habido algún tipo de daño. Doctor, nos vamos a quedar aquí. Ya comienzan las preguntas que tienen que ver con cómo hablan los niños, cómo escriben los niños, cómo responden los niños y las niñas. Después de la pausa volveremos con el doctor aquí a Club de Mamás en el sexto sentido de la radio. Son las 10:34. Gracias a todas las niñas y los niños que nos inspiran. Jóvenes, púberes, grandotes, ya muchos que han sido eso, la inspiración de las mamás que nos han seguido a través de los años en este programa Club de Mamás. Me encuentro de repente y me da mucho gusto con mujeres que me dicen, yo te escuchaba cuando mis niños eran chiquitos, pero ya están grandes. Y les digo, oye, escúchame todavía, hay muchas cosas que nos son útiles, aunque ya no tengamos estos bebés en este momento, para poder poner en práctica con ellos lo que escuchamos. Muchos de los temas, tú sabes, los inclinamos hacia pues el aprendizaje personal, el del adulto. ¿Cuántas de nosotras, a partir de oír a un pediatra que describía cómo era importante checar los ojos de los niños, checar los dientes de los niños, ya que estábamos allá en la consulta, pues fue, oiga doctor, fíjese que yo también tengo, de una vez me revisa y he visto mamás con tratamientos odontológicos, ¿no? Que dicen, yo siempre me quise poner frenos, pero pues ya se me fue los años, pero ya empecé, ¿no? Ya me arreglé los ojos porque pues coincidió que mi hijo, pues ya ahí estás también. Creo que en el tema de la audición podría caber, y si no me dirá el doctor cuál ha sido su experiencia, que los adultos, cuando llegamos a través de un niño, o gracias a un niño que nos lleva a la consulta, es que podemos detectar problemas que quizá hemos vivido con ellos y ni cuenta nos habíamos dado. Muchas de estas cosas que hemos estado platicando hasta el momento, en efecto, también son aplicables en adultos. Es bien frecuente, repito, que bueno, pongámosle, yo les suelto la pregunta a los adultos, ¿me garantizarían que escuchan perfecto? En mi consulta yo siempre utilizo la palabra perfecto, porque esto implica que de repente muchos adultos nos quedamos pensando, caray, tal vez desde hace algún tiempo me tienen que repetir de vez en cuando me hablan, no la pesco a la primera, y eso igual y no es que no estaba atento.
De repente, ¿cuántas veces como familiares, los familiares le decimos al papá, a la mamá, oye, no me estás escuchando bien, oye, te tengo que repetir? Y a veces si hacemos un ejercicio de honestidad, de repente nos daremos cuenta que igual y no escuché. Esto es válido, repito, tanto en niños como adultos, y obviamente en niños pues es importante el desarrollo del lenguaje. Y poder distinguir entre hábitos, que probablemente tenemos el hábito de decir siempre ante una pregunta, ¿mande? Exacto. No, cuando quizá nuestro oído sí funciona. Lo que no funciona es la atención a lo que está ocurriendo conmigo, ¿no? La conciencia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que recibimos cierto tipo de medicamentos? Los antibióticos, por ejemplo. Ciertos antibióticos son potencialmente dañinos al oído. En adultos, ¿cuántas veces no nos hemos ido a que nos ayuden tal vez en una dieta? Y en esas dietas de repente nos dan ciertas cápsulas de cosas que no sabemos qué son. Y algunas pueden ser diuréticos, y algunos diuréticos, que son medicamentos para orinar más, pueden ser también potencialmente dañinos a oído. Ahora, los medicamentos no son exclusivos de uso en adultos. Esos mismos medicamentos, si los damos en niño, puede haber daño. Ojo, digo puede, no que necesariamente va a suceder. Sí, bueno, pero entonces esta información es otra razón más para cuidar de no automedicar. Definitivo, ¿no? Definitivo. Bien, doctor, ¿podemos con las preguntas pasar a esto? La señora Wendy. Buen día, doctor. Le dice a usted, mi hijo no habla y ya se le hizo un estudio para ver si escuchaba y nos dijeron que sí escucha, pero ya va para 3 años y no habla cuando le llamo la atención o le hablo. Es como si no le hablara. Es muy inquieto, no sé qué debo hacer. Me dicen que no habla porque todo se lo doy, o no habla por chiqueado, pero aunque yo no le dé lo que él pide, él busca cómo conseguirlo. Bueno, primero, Wendy, tienes un pequeño justo en esta etapa de la edad de los berrinches que le llamamos. Partiría de saber qué tipo de evaluación se hizo para asegurar que está escuchando normal. Es frecuente que veamos, por ejemplo, que nos hicieron tal vez un estudio de potenciales auditivos de tallo cerebral, que por cierto hay varios tipos de realizar este estudio. El potencial auditivo de tallo cerebral no me da la información de todas las frecuencias de audición. Segundo, si lo hago antes de los 2 años, 2 años y medio de edad, corro el riesgo de falsos registros porque la vía neurológica que lleva la audición no ha terminado su maduración antes de esta edad. Entonces puede haber falsos resultados. Partiría del hecho, vamos a pensar que en efecto ese estudio de audición es 100% confiable y que en efecto escucha perfectísimo con los 2 oídos. El siguiente paso sería evaluar qué tanto pone atención, qué tanto comprende, qué tanto memoriza, qué tanto procesa antes de generar una respuesta. El aspecto verbal, es muy concreto, me dicen no habla, pero yo preguntaría todos los otros factores. ¿Qué tanto comprende, qué tanto analiza, qué tanto actúa no verbal? Y eso nos orientaría sobre cierto tipo de problemas. Si también está comprometido el qué tanto comprendo, qué tanto analizo, cómo manejo la información, y no obtengo ninguna respuesta, tampoco en el aspecto que no sea verbal, pues sí habría que investigar varios aspectos, hasta neurológicos, psicológicos, hay que ver. Muy bien. Yo sé que queremos toda la explicación y además queremos que con la respuesta se obtenga el 100% de lo que uno buscaría, ¿no? En una consulta. Y ustedes saben que estas respuestas y esta orientación de los especialistas que vienen con nosotros es un buen punto de partida para una orientación profesional y además digna de los hijos. Es decir, hay que sentarnos, hay que armar toda esta ficha médica, toda la historia clínica, etcétera. Claudia Vargas dice, buen día, buenos temas. Mi hijo de 5 años nació prematuro y casi cumplía los 8 meses por días. ¿Esto puede afectar, doctor, a sus oídos, ya que cuando él está viendo tele, jugando, le habla a uno y pareciera que no oye, hasta que le gritan? ¿O es nada más porque está entretenido? ¿Usted qué aconsejaría, doctor? ¿Llevarlo a revisión de sus oídos? En definitivo, sí. Internacionalmente los criterios están ya bien establecidos y se sabe que el haber estado en una unidad de cuidados intensivos neonatales, eso por sí
es un riesgo. Y es riesgo por las condiciones que me llevaron a estar en una unidad. Es decir, no estamos hablando de un bebé fuerte, un bebé llegó con ciertos problemitas. Por algo lo metieron en terapia intensiva. Pero aparte en terapia recibe aporte de oxígeno en modificación de concentraciones, recibe ciertos medicamentos. Entonces existe el riesgo por lo que sucedió en la terapia, pero también por la enfermedad que me llevó a la terapia. Es uno de los criterios justamente que sugieren las normas internacionales considerar como factor de riesgo para problema auditivo. Perdón, los criterios internacionales me dicen, para que nos demos una idea, un niño tiene que haber sido evaluado, diagnosticado y tomada la decisión de qué vamos a hacer a los 6 meses de edad a más tardar. Es decir, tuvimos que haber hecho, a más tardar, tuvimos que haber hecho ya todo lo necesario y saber si está sano o no, si hay problema o no, y tomar decisión a los 6 meses. Bueno, nosotros confiamos en que la revisión a la que acudimos con el médico pediatra en esa primera etapa es suficiente como para detectar si hay un problema estructural. Por eso es que existen, ¿cuántas veces no nos hemos sentado a hablar del tamiz metabólico? Sí. La gotita al nacimiento, y al nacimiento le están haciendo esa muestra. ¿A cuántos de nuestros niños les han hecho un tamiz auditivo? Ups. A ver, doctor, esto que nos está diciendo, déjeme ver si lo estoy entendiendo. ¿Estamos en pañales? ¿Definitivo? ¿En el tema del diagnóstico? Sí. Okay. No existía esto ni siquiera mencionado en la Ley Federal de Salud como palabra, sino hasta el 2007. En Ley Federal se establece la creación de un programa prioritario de detección de problemas auditivos al nacimiento, prioritario más no obligatorio. En este momento, varias unidades hospitalarias pueden proporcionar el servicio de detección, pero aquí el problema que sigue es, primero, ¿quién realiza esa detección? Y segundo, ¿qué voy a hacer con esos casos que detecto? Supongo entonces que tendría que haber una gran campaña en nuestro país para capacitar al personal médico en este tipo de temas, para que realmente como usuarios estuviéramos tranquilos de que quien está haciendo la revisión sabe lo que está buscando. Y la ha habido. ¿Sí? Realmente ¿Sí como programa federal, a partir de ese 2007 empezaron a haber muchísimas cosas de capacitación y se pensaba, cuando fue su creación, que se podría tener al final de 6 años una cobertura de más del 90%. La realidad, en datos presentados en diciembre del año pasado, esto no se logra ni en el 30%. Todavía falta mucho. Necesitan muchos años. Muchísimo falta. Y mucho trabajo. ¿Y cuál será el destino de los que nacimos antes del 2007, doctor? Nosotros y muchos de nuestros hijos grandotes. Ahorita nos lo platica, después de la pausa comercial, porque bueno, yo creo que nunca es tarde. Después de la pausa comercial regresamos. Espero que tengas un rico fin de semana y que puedas darte un tiempo de meterte a la computadora. Sí, yo sé que muchos ya tenemos como buenos hábitos, o no tan buenos, pero hábitos, ¿verdad? A fin de cuentas. Te quiero recordar que en la página de YouTube, a esa donde te metes a ver los videos y los niños riéndose y los bebés cayéndose y ahora sí que todos los videoblogs de moda, te invito a que busques la página de Radio Mujer GDL. Así, Radio Mujer GDL, si tú le pones en el buscador, te vas a encontrar con los programas de radio grabados, claro, tú puedes oír y ver también a nuestros invitados que han estado acompañándonos. Y en nuestra página de Facebook voy a estar compartiéndoles muchos de los programas que quizá se te fueron, se te pasó escuchar, participar y que a partir de verlos ahí posteados como temas, dices, yo quiero saber y a mí me gustaría y más detalles y más fotos. Bueno, pues te vamos a poner los links para que los puedas encontrar y que te des un tiempo el fin de semana. Y ya de este programa del día de hoy que estás viendo y escuchando, muy pronto te vamos a hacer saber cómo lo puedes encontrar. Helen preguntó en el chat, y saludo a todas nuestras amigas que siempre están presentes en el chat, pregunta sobre el tema de lectoescritura, y porque, bueno, a fin de cuentas sí tiene que ver. Ahora,
a su hija confunde las letras P, D, el número 5 y el 4. Entonces, pregunta que si esto es consecuencia de algo que pudo haber tenido más pequeña, ¿no? Esta confusión de las letras. Es lo más frecuente. Como mencionábamos hace un momento, el lenguaje escrito se basa en modelos neurológicos del lenguaje verbal. Es decir, si yo no tengo perfectamente consolidado el lenguaje verbal, seguramente voy a tener problemas en el aspecto de la escritura. Y a veces estas fallas son tan sutiles como lo que nos están diciendo, fallas en configuración espacial, como si estuviéramos poniendo esto en espejo. La D con la B, la P con la Q, un 3 con una E mayúscula. A veces son fallas tan sutiles como ¿cómo hago yo el trazo cuando estoy escribiendo? Pónganse a pensar y hagan el ejercicio ahorita. Imagínense estar en el espacio cuando nos están viendo en la cámara, por ejemplo. Si yo hago una letra y la trazo así, de arriba hacia abajo y otra vez la bolita de abajo hacia arriba y cierro y formé una D o una B. De repente los chiquitos con este tipo de problemas empiezan de abajo hacia arriba, en lugar de hacerlo de arriba hacia abajo, como si estamos haciendo. La secuencia es muy importante. Hay que poner mucha atención en qué tanto coordino, porque la coordinación fina, cuando nosotros estamos viendo a nuestros chiquitos que están jugando, que están brincando, que los ponemos a jugar avión, brincando de cojito, que los podemos a hacer ejercicios de tocarse las puntas de los dedos en secuencia, esa coordinación fina se manifiesta en la lectoescritura, desde cómo agarro el lápiz, cómo hago mi secuencia de trazos, el tamaño de las letras dentro de una misma palabra, en una oración, la separación entre las palabras, la separación entre las letras. Esas fallas son tan sutiles a veces como el no respetar la puntuación, la coma, el punto, que al fin y al cabo son los que nos da un sentido a una oración. ¿Cuántas veces nuestro niño está leyendo y le importan olímpicamente los puntos y las comas y pasó perfectamente todas las palabras y al final, ¿de qué se trató? ¿Quién sabe? No, doctor, dice usted niño, pero yo doy clases en una universidad. Son muchachos de 19, de 20 años y muchos. No he hecho todavía la investigación como para poder tener un resultado estadístico. Muchos no utilizan signos de puntuación, signos de interrogación, lo que me queda clarísimo que entonces tampoco comprenden mucho de lo que están leyendo y lo que están escribiendo pues evidentemente no tiene sentido. Ese manejo de espacios que estamos hablando, de tamaños de letras, tamaños de palabras, la separación, imagínense en el cálculo. De repente uno diría, y en el cálculo, ¿qué tienen que ver los espacios? Tienen todo que ver desde el hecho que tenemos que definir dónde van decenas, dónde van centenas, dónde van unidades. ¿Cuántas veces no ponemos a escribir a nuestro niño 325 más 1014 más 12 y no sabemos dónde va cada número? Y puede ser que sea el mecanismo de sumar, pero no sé lo que nosotros le llamamos el encolumnamiento, y por eso tengo malos resultados. Y no quiere decir que mi mecanismo esté mal, repito, pero esa coordinación de espacios en el cálculo tiene ese tipo de manifestaciones. Bueno, estaba pensando en las personas que hablan muy rápido, más rápido que yo, que verdaderamente tropiezan, porque yo quisiera, no quiero despedirlos sin que nos diga algunos de los, y es que aquí hay otras preguntas, de los más comunes como ejemplos, y aquí tengo el del niño que no habla, el del niño que habla a gritos, ¿sí? El que pronuncia mal, el que habla rápido y no se le entiende. Ahorita pensé en él, o en ella, pues. Vamos complicando un poquito. No es lo mismo el lenguaje que voz y que habla. O sea, yo puedo tener una velocidad completamente acelerada para hablar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y eso no quiere decir que tenga un problema de lenguaje. Posiblemente el ritmo en el que estoy hablando me pudiera, si hubiera algún problema, generar cierto tipo de enfermedad o algo así. Si se acuerdan, en algunos programas de televisión hay personajes que hablan y hablan y hablan y hablan, pero en ningún momento dicen mal las palabras. Simplemente fue rapidísimo. ¿Y le entendiste? Y la calidad del sonido, que es la voz, estuvo perfecta. Pero a veces, un ejemplo, por ejemplo, del ritmo, serían los tartamudos. Que no es un problema de que procese o mal la señal. La voz se oye perfecto,
pero el ritmo en el cual estoy hablando está interrumpido. Está interrumpido. Y ese es un problema de habla. No necesariamente hablamos de problema de lenguaje. Problema de habla, como en el tema del tartamudo, ¿puede ser psicológico? Definitivo, sí. ¿Cuántos de nuestros niños de repente se burlan en la escuela y más se traban? Hay disfemias, ese es el término técnico de la tartamudez, que son fisiológicas, que están dentro de la edad, que pueden ser esperadas. ¿Y cuántas veces nosotros como papás, como familiares, como profesores, como amigos, lo afianzamos más el problema y le decimos, no, habla bien? Lo inhibimos. ¿Cómo lo podemos entonces ayudar? De primera instancia, estar consciente que puede ser normal para edad. Hay edades en donde es habitual que lo podamos tener. ¿Cómo cuáles? Antes de los 6 años, por ejemplo. No nos preocuparía una tartamudez antes de los 6 años. Después de los 6, 6 y medio, ya hay que revisar qué está pasando. Doctor, una niña de 3 años aparentemente escucha bien. Según la niña, habla mucho, nos hace unas conversaciones largas, pregunta mucho, pero no se le entiende nada. Al principio lo tomábamos de broma, decíamos que era japonesa, pero hoy en día ya nos preocupa. Algunas palabras que sí le entienden, se le entienden, pero son muy pocas. Es una sobrina. Aide, gracias por preguntar. Hay que revisar en el aspecto verbal estructura, es decir, cuántas palabras puede juntar para establecer una oración y precisión. Entonces puede ser que simplemente necesite algo, habría que evaluar los sonidos que habitualmente pueden fallar. Es frecuente que los papás nos preguntan la R y la doble R. Sí, pero el niño tiene 3 años, 4 años, no tiene edad para exigirle que diga perfecto esas palabras, esas letras. Hay ciertos sonidos que sí hay que exigirle y habría que evaluar a esa edad cuáles sí tiene bien, cuáles no tiene bien y tal vez trabajar un poquito con precisión de articulación. Doctor, vamos a invitarlo nuevamente. Ha sido uno de los especialistas en Club de Mamás, entusiastas por muchísimos años. Hay mamás que es la primera vez que le escuchan y dicen, ¡qué bueno es el doctor! Imagínense que le acaban de dar un nombramiento así internacional. Aquí es maestro de maestros, capacitador de los especialistas y se da el tiempo en su agenda de compartirnos a los padres de familia porque sabe que también hay muy importante labor en nosotros en la detección oportuna de estos problemas. Así que yo le quiero agradecer en nombre de todas las mamás, doctor, haber venido el día de hoy, tomar su tiempo, regalárnoslo aquí a Club de Mamás en Radio Mujer y pues me resta pedirle las últimas palabras para el programa. Al contrario, simplemente primero gracias por la invitación, las veces que sea necesario. Aquí estoy. Y simplemente yo les diría no dar por hecho que no hay ningún problema. O sea, generalmente los mayores problemas es cuando dejamos pasar, cuando pensamos que no hay posibilidad de que algo esté mal. Hay factores que nos pueden hacer pensar que mi niño no pudiera estar escuchando bien. Hay factores que yo les diría no se limiten nada más al aspecto verbal del lenguaje. Fíjense muchísimo en qué tanto pone atención, qué tanto comprende, qué tanto analiza, qué tanto memoriza. Doctor, ¿podríamos hablar en el siguiente programa del tamiz del oído? O sea, ¿en qué consiste el examen? ¿Cuáles son esas evaluaciones que hacen? La manera en que, claro que sí, son todas aquellas pruebas que se hacen en un recién nacido para saber cómo está escuchando un paciente. Claro que sí. Perfectamente. Guste. El doctor Felipe Palma Paulo tiene su consultorio aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Les voy a dar a las mamás el teléfono de la consulta, que es el número 3640-2022. 3640-2022, para que, por supuesto, bueno, si ustedes ya, a partir de un programa como estos, buscan un especialista, tengan en su directorio al doctor Felipe Palma Paulo, especialista. Gracias, doctor. Hasta el lunes, mamá.